Dios les bendiga. Dios sigue haciendo grandes cosas y Dios sigue trabajando en nuestras vidas. Quiero animarte para que juntos oremos en este momento y preparemos nuestro corazón para lo que Dios hoy quiere enseñarnos a través de su palabra. Padre, te damos gracias porque una vez más sabemos que tu palabra no vuelve a ti vacía. Hoy creemos, Señor, que vas a ministrarnos de tal manera que nuestra mente va a cambiar, nuestras actitudes serán diferentes, nuestras decisiones tendrán implicaciones diferentes. Ayúdanos, Señor, para que en este tiempo juntos podamos ver tu paz y podamos sentir, Señor, tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. El título del mensaje hoy es ¿Cómo enfrentar la deuda? O cómo enfrentar las deudas. Porque tristemente, la verdad, muchos de nosotros no podemos hablar solo de una deuda, sino deudas. Alguien dijo, en los países latinoamericanos o en la cultura capitalista, no podemos vivir sin deudas. Es posible y eso hace parte del sistema. Cuando a ti te dan una facilidad, cuando a ti te dan crédito, cuando te dan una tarjeta de crédito con 2 millones, 4 millones, 6 millones de cupo o más, cuando te dicen, no, lleve que después paga, no se preocupe, o como un eslogan que se hizo muy famoso con dos señoras muy conocidas por todos nosotros, Tola y Maruja, que hablaban de Flamingo, dice, Flamingo te fía porque en vos confía. Puede ser que sí, pero todo eso que está dentro de nuestra cultura es algo bien interesante de manejar, pero aún peligroso y riesgoso si no lo hacemos correctamente. O mejor, lo que la palabra en últimas nos está diciendo es que no tengamos deudas. Ahora, el punto es que ya las tenemos. El punto es que ya eso nos está acosando. Ya se nos han perdido horas de sueño, ya no comemos tranquilos, ya cuando sentimos que suena el teléfono empezamos a temblar porque es el abogado amenazándonos o diciéndonos que vamos para data crédito o que nos van a embargar, y eso es complicado. Entonces necesitamos ir a la palabra y decir a la luz de ella qué es lo que debemos hacer. Cuando ya hay una deuda, entonces tenemos que establecer un plan de acción fundamentado en la palabra, y quiero que miremos algunos principios que también pueden ser otros consejos o a lo mejor ideas que la misma palabra de Dios está enseñándonos. En primer lugar, algo que nosotros debemos tener en cuenta para pagar la deuda o cómo entonces enfrentar la deuda es mirar con qué podemos pagar. Y vamos a leer en Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 7. Ahí está hablando en el contexto de la viuda. ¿Recuerdas? La viuda cuando estaba junto con el profeta y él le dice, ¿por qué no traen entonces vasijas y las empiezan a llenar de aceite? Y bueno, el aceite estuvo en las vasijas hasta que había vasijas. Pero en ese momento, ya los hijos de ella dijeron, no hay más vasijas. Entonces, al cesar el aceite, dice, vino ella luego y lo contó al varón de Dios, al profeta, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Wow, se había convertido realmente en una empresa familiar en base a un milagro de multiplicación, de los pocos milagros de multiplicación en el Antiguo Testamento, y allí entonces empieza a pagarse la deuda y les quedó para vivir. Qué enseñanza tan bonita, tan especial de parte de Dios. Pero hay un principio allí, es si yo tengo algo que produzco, algo que hago, algo que tengo, la idea es venderlo para pagar. Es lo que está diciendo allí la palabra del Señor.
ve y vende el aceite. Y la verdad, a veces es mejor pagar la deuda. Ve y vende la moto, paga la deuda. Ve y vende el carro, paga la deuda. Ve y vende tu herramienta, paga la deuda. Ve y vende tanta ropa que no utilizas y paga la deuda. Una de las cosas que nos llamó mucho la atención cuando tuvimos la oportunidad de estar en Estados Unidos es ver las ventas de garaje. Y esas ventas de garaje, sin duda, por muchas personas que habían estado en Estados Unidos y vinieron a Colombia y vinieron al eje cafetero y vinieron a Cartago, entre ellos nosotros, trajimos ese modelo. Y dijimos, claro, hay cosas de segunda que no necesitamos, que no utilizamos, que ya no son útiles, aunque están en perfecto estado. ¿Qué hacemos con ellas? Las sacamos. Y las sacamos al jardín de la casa, las sacamos al andén, a la puerta, y las vendemos. Y allí surgieron mucho de las ideas del bazar que hemos manejado en la iglesia. Cuando tú tienes algo y lo vendes, eso te va a generar finanzas para pagar. Lo que pasa es que a veces estamos muy apegados a muchas cosas y a muchos chécheres que realmente no sé por qué las queremos tener si no las usamos, no nos las ponemos, no las disfrutamos para nada. Entonces hay que ser creativo, pero hay que establecer prioridades. La prioridad es la deuda y hay que pagarla. Y aquí entonces estamos viendo una idea muy creativa, muy importante para manejarlo. En segundo lugar, tenemos que aprender a trabajar en esto y dar la cara y hablar. Debo pagar, pero ¿qué hago? Vamos a leer la Biblia en el Salmo 37, 21. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Podríamos decir, el justo paga, el justo tiene la actitud de pagar, pero también está mostrando la palabra del Señor. Mateo 18:26 está complementándonos a pensar en esto. Dice, no, yo tengo la actitud de pagar, sé que debo pagar. Entonces vamos a mirar allí lo que dice la palabra. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mira eso. ¿Qué es lo que está expresando allí la palabra del Señor? Es poder tomar la actitud de pagar. Yo tengo la actitud de pagar y tengo que mostrarle a las personas, decirles que sí les voy a pagar. De la cara, porque a veces no damos la cara y nos escondemos y nos ocultamos y nos negamos. Y allí es donde empieza el problema, porque las otras personas que están sobre nosotros acosándonos con la deuda dicen, ¿usted es que me va a robar? ¿Usted es que no me quiere pagar? ¿Usted por qué se esconde? Y allí entonces muchas personas se han metido en muchos problemas. Y una de las razones que en Colombia han matado personas es por no pagar una deuda. Una de las razones por las cuales muchas personas están en muchos países latinoamericanos y aún en Estados Unidos fue huyéndole a las deudas, huyéndole al gota a gota, porque definitivamente tenían tantos gota a gota, uno pagaba al otro, el otro pagaba al otro, el otro pagaba al otro, 5, 6, 8 gota a gotas. Yo llegué a conocer casos así y en últimas los amenazaron de muerte y tuvieron que irse. Pero cuando alguien da la cara y empieza a manejar esto y no deja que crezca, entonces ¿qué sucede? Las personas dicen, bueno, por lo menos dio la cara, no dio la plata, pero dio la cara. Y eso, en una u otra manera, si la persona ha tenido un buen nombre, si la persona ha sido alguien conocida, si ha sido alguien ordenada, da credibilidad. Y las personas a las cuales se les debe se van a sentir tranquilas y van a estar bien. Entonces, esto es muy importante pensarlo. Dé la cara y hable. Pero también allí hay algo que surge que es muy importante. Y aquí está diciendo, ten paciencia conmigo, dice, y yo te lo pagaré todo.
¿Ok? En tercer lugar, cumpla su palabra. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces las personas no pagan todo. Y parece que se les olvida. Una de las cosas que yo he aprendido es que hay algo que se llama amnesia financiera. A la gente se le olvida que debe. Y a la gente le olvida también que le deben a uno. Entonces estamos en una situación bien tremenda, en una sociedad donde nadie quiere pagar. Pero si tú dijiste, porque eres responsable, porque eres serio, voy a pagar, cumple tu palabra. Cumple tu palabra. Yo le pago tal día, yo le pago en tal fecha, yo le pago de tal manera, yo le pago en especie dando algo material y en dinero, yo le pago con tiempo, yo le pago trabajando. Lo que diga, páguelo. ¿Entiendes? Porque lo que no esté ahí es bien tremendo. Ahora, muchas veces se dan experiencias donde uno tiene que llevar a las personas, bueno, pero comprométase y paga. Y recuerdo una experiencia en una ocasión. Yo tenía el carro, lo tenía parqueado cerca de la casa, y un hombre que guadañaba y recogía a veces, bueno, más basura y reciclaba realmente, estaba por ahí. Cuadró su triciclo y el triciclo no tenía frenos. El triciclo se vino rodando y ¡buah! Tremendo rayón le hizo al carro. Imagínate un triciclo bajando por una falda, cae sobre el carro, lo hunde, lo raya. Ustedes saben lo que uno siente en ese momento. Eso duele, como que le recordaran a uno también la mamá. Pero yo le dije, bueno, ¿usted qué acaba de hacer? Y tenía una lucha terrible en mi corazón, porque yo sabía que no podía gritarle o decirle palabras o estrujarlo o coger el triciclo y acabárselo a piedra con un palo. Eso haría cualquier persona, pero yo era cristiano, yo soy pastor, todo el mundo me conoce aquí en la ciudad. Entonces yo dije, ¿qué hago, Señor? Revélame. Y me vino una idea maravillosa. Y entonces, como yo había visto que ahí en esa parte del parqueadero había tanto pasto, entonces yo le dije, no, me hace el favor y empieza a cortar ese pasto y así me va a pagar. Y entonces él lo hizo un ratico y ¿saben qué pasó? Me dijo, mañana vengo para seguir. Bueno, ya era cayendo la tarde y nunca volvió. Hay personas así, amado. Hay personas que nunca cumplen lo que dijeron para pagar una deuda. Hay personas que son especialistas en sacar disculpas y en tener coartadas perfectas. Que tú y yo no seamos de esos, porque el Señor está consciente de eso. Y esta idea que estamos viendo acá en la palabra es, cuando yo le digo, yo te pagaré, paga. Yo te pagaré todo, paga todo. Yo te pagaré de esta forma, paga de esa forma. Porque lo otro es mentira y engaño. Y Dios no te va a respaldar si estás en una actitud incorrecta. En cuarto lugar, que esto es muy interesante. Quiero que lo analices. Pague aún al que le deba a usted. Esa es dura, ¿cierto? Piensa en eso. Pague aún al que le deba a usted. Y está diciendo la palabra Romanos capítulo 12. Dice lo siguiente en el verso 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si tú, por alguna razón, y eso ha pasado, está sucediendo, le debes a alguien que te debe, por testimonio, por orden, por ética, por lo que tú quieras, págale, porque eres tú el que le debes. Pero es que él no me pagó, es que yo soy tan pendejo, yo soy manso pero no menso. ¿Y cómo así? Bueno, ¿no te acuerdas que el Señor dijo que si alguien te pide
La túnica, dale también la capa, que si alguien te obliga a ir con él 1 milla, ve con él 2. Entonces, ¿dónde está la palabra? Yo he visto situaciones y problemas que han llegado a cortes judiciales muy altas precisamente por esto. No, es que yo no le pago porque él es el que me tiene que pagar y no, usted también le debe. Entonces pague, no debáis a otro mal por mal. Y allí surge una idea que es muy equivocada. Dice, no, es que ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Sí, pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que los ladrones no heredarán el reino de los cielos. Si él no te paga, que se condene él si quiere. Pero si tú pagas, tú no te vas a condenar por ladrón. Es tu vida, ¿entiendes? Entonces, es muy importante cuando dice allí la palabra del Señor, que podamos nosotros movernos en esa palabra que allí el Señor está trayendo. Que podamos nosotros ser sensibles a lo que Dios está desafiándonos en su palabra. Allí en Romanos 12, 17 dice, perdón. No paguéis a nadie mal por mal. Vas a tener un corazón tranquilo que va a pagar, aunque otros no te paguen. Y aquí viene un quinto principio o consejo o idea que nos ayuda a movernos en relación a la palabra. Restituya al agraviado. Restituya al agraviado. ¿Qué es esto? Dice en Ezequiel 33:15. Dice, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. ¿Qué está diciendo? Si el impío restituyere la prenda y devolviere lo que hubiere robado. Está hablando del impío. Posiblemente tú antes de conocer al Señor, pues si ahora eres pío, pío quiere decir bueno, impío quiere decir sin piedad, sin valores buenos. Entonces, cuando tú y yo éramos impíos o éramos impíos, entonces allí posiblemente robamos, allí posiblemente defraudamos personas, allí posiblemente quedamos con deudas pendientes. Y claro, llegamos al Señor y entonces decimos, sí, borrón y cuenta nueva, el Señor nos lava con su sangre, gloria al Señor. Sí, amén, eso es cierto. Pero allá hay una persona que quedó defraudada. ¿Y qué es lo que tú y yo debemos hacer? Restituirle. Y quiero animarte para que en este momento tú puedas hacer una lista. ¿A qué personas yo les debo dinero que nunca les pagué? ¿A qué persona le debo dinero que yo sé que se lo debía, pero ella dijo, no, yo la verdad ni me acuerdo, imagínate. No, sí, perdón, fue que me equivoqué, pero usted es consciente de que le debe. ¿A qué entidades? La verdad, el declararnos en bancarrota o en insuficiencia financiera son recursos que se dan en nuestros países. Pero sencillamente eso no es restituir al agraviado, eso es huir de una deuda con un mecanismo que el mismo gobierno ha dado y poder seguir en nuestras andanzas, seguir haciendo lo malo. ¿Eso es correcto? No, porque la verdad que hoy que alguien se declara en bancarrota, en 5 años, en 10, en 20, va a querer hacer lo mismo o va a poder vivir siempre en eso. Y dice, me salvé de toda esa gente. No, lo que la palabra del Señor está diciendo es que hay que restituir al agraviado. Hay que ir y decirle, perdóname, pero yo quiero pagarte. Me demoré, tal vez tú mismo te habías olvidado, yo lo olvidé por un tiempo, pero creo que es lo justo. Tú lo necesitas, tu familia, es tu patrimonio, hace parte de tu proyecto de vida, qué sé yo, lo que sea. Restituye al agraviado. Y dice allí la palabra del Señor en Lucas también, capítulo 19, verso 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, Zaqueo era un recaudador de impuestos, era un publicano, hombres y personas que odiaban mucho, porque aunque eran judíos,
trabajaban para los romanos, sacándole plata a los judíos, impuestos, a veces injustos, para que los romanos pudieran enriquecerse o poder estar bien. Entonces los odiaban. Pero este hombre, cuando se convirtió, porque el Señor lo vio subido en un palo, le dijo: es necesario que hoy yo esté en tu casa. Y cuando él se convierte y dice: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Wow. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Eso es algo que él propuso en su corazón, y él dijo: Señor, voy a restituir a los que he agraviado, voy a restituir a aquellos que he robado de frente, voy a restituir a aquellos que les cobré más de lo necesario, voy a restituir a aquellos que me devolvieron más y yo me quedé callado, voy a restituir, Señor, aquellas instituciones de las cuales me aproveché y abusé, Señor, y voy a ir y voy a trabajar en ello. Usted puede decir: pastor, pero eso es mucha plata, entonces yo ¿dónde voy a trabajar? Es tu vida. Pero le voy a decir algo. Una mujer que yo conocí debía más de 10 millones de pesos. 10 millones en este momento, como dijo alguien, eso es una platica. Otro día, no, eso es una platota, es un capital. Ahorre 10 millones pues. ¿Cuánto se demora usted para ahorrar 10 millones? Mucho tiempo, posiblemente, meses, años, ¿verdad? Dependiendo su capacidad o su proyección financiera. Pero tenerlos así. Y ella a varias personas les llegó a deber dinero. Y se hacía la loca, se hacía la desentendida, se hacía la que yo no fui. Y Dios empezó a hablarle en esta área. Y empezó a confrontarla y a decirle: tienes que pagar, restituye el agraviado, ve y pide perdón, ve y aclara las cosas, ve y diles que tú les vas a pagar. Todos los principios que hemos compartido en este tiempo. ¿Y saben qué sucedió? Ella fue y empezó a decirles: te voy a pagar. Y a ese primero que le decía, dice: no te preocupes, ya no me debes nada. El otro: no te preocupes, ya no me debes nada. El otro: no te preocupes, ya no me debes nada. Todos le perdonaron los 10 millones. Y ellos no se conocían propiamente. Dios estaba en su gracia obrando. Porque cuando tú y yo queremos agradar a Dios, Él se encargará, dice la Biblia, aún de que nuestros enemigos estén en paz con nosotros, porque a alguien que tú y yo le debamos plata se convierte en nuestro enemigo, mucho más si es inconverso, o mucho más si es un cristiano carnal, un enemigo acérrimo. Ya estás en serios problemas. Entonces, esto es importante entenderlo. Y el último principio o el último consejo o aspecto que aprendemos a la luz de la palabra: cómo manejar las deudas. Romanos capítulo 13, verso 7. Dice allí el apóstol Pablo y habla a la iglesia, dice: pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Hay muchas clases de deudas, hay muchas clases de cosas que debemos pagar, pero dice: pagad a todos lo que debéis. Lo que tú debas, debes pagarlo. Lo que todos debamos, debemos pagarlo. Tarde o temprano hay que pagarlo. En últimas, lo que estamos diciendo es: entonces, no tenga deudas. Pague, empiece a pagar. Y algún estratega, podríamos decir financiero, en cuanto a las deudas, dijo: hay que pagar. Hay que pagar. ¿Cómo vas a pagar? Haz una lista de tus deudas. A las personas que les debes, cuánto les debes o qué les debes, haz una lista de mayor a menor y empieza a pagar a los que menos les debes. ¿Por qué? Porque son los más fáciles de pagar. ¿Y por qué? Porque pues en últimas es más fácil, pero a la vez es una persona menos que te va a llamar, es una persona menos que te va a odiar, es una persona menos que va a ser tu enemiga. Entonces, listo. Empiezas a salir y empiezas a tener una motivación clara. Y en medio de todo eso, ora al Señor, porque Él es el dueño del oro y de la plata, y vas a decirle: Señor, yo quiero vivir en los principios de tu palabra. Ayúdame, Señor, para pagar mis deudas. Ayúdame, Señor, para poder ser libre financieramente.
Y algo que yo he aprendido y estoy trabajando para cumplirlo, es que una persona después de los 60 años, escúchame esto, no debe endeudarse. Y eso que estoy poniendo una cifra un poco alta en los años. No sé si usted ha escuchado por ahí que a veces uno va por la calle, bueno, ha visto igual, le dan una tarjetita y dice, se le presta a los jubilados. Ningún jubilado debe prestar. ¿Sabes por qué? Porque ellos sufren, muchos ya por la edad, de diabetes, sufren de presión alta, sufren de la tiroides, sufren de muchas enfermedades que han sido causadas por emociones fuertes en su vida. Entonces, si alguien en esa edad va a entrar en una deuda, no es que mi hijo quiere irse para Europa y entonces usted se metió en una deuda de 30 millones. No es que la niña de la casa, imagínese cómo sacar sin casa la niña. Entonces usted se metió en un plan de vivienda donde usted es el que está, como dice, llevando la batuta, el responsable, 60, 70, 90 millones. Eso no es correcto, amado. Cada uno proyecte su vida, apoye a su gente, pero no asimile deudas que no son suyas, porque la Biblia dice que el que aborrece las fianzas vivirá tranquilo. Entonces, no, viva tranquilo, disfrute su vejez. Ahorró, disfrute lo que ahorró. Tiene una pensión, disfrute la pensión. No tiene nada, disfrute con no tener nada, pues al fin y al cabo siempre vivió así toda su vida. Entonces, ¿entiendes? Vamos a trabajar en las deudas, paga todo lo que debes. Y recuerda estos principios. ¿Cómo enfrentar la deuda? Dios quiere que nosotros podamos ser libres financieramente. Dios quiere que nosotros seamos bendecidos financieramente. Ordena tu vida, empieza a ahorrar como nunca antes, empieza a dar como nunca antes y empieza a ser bendecido como nunca antes. Vamos a orar y vamos a decirle, Padre, gracias por este tiempo tan hermoso, gracias porque nos ayudas a manejar la deuda. Señor, porque hoy nos ayudas a enfrentarla sin temor, porque cuando vamos a tu palabra y encontramos tus principios, tus consejos, las ideas que allí están, vimos que esas ideas nos ayudan, Señor, y nos proyectan para seguir adelante. Gracias, Dios, por todo lo que haces en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Hasta pronto.